Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, este es un ciclo de inicio de charlas para los clientes de la plataforma donde ustedes se capaciten en diferentes puntos que son claves al momento de invertir. Entonces, esto es un tema que posiblemente algunos ya han escuchado, otros tal vez no tienen ni la menor idea de lo que les voy a hablar y es la primera vez que ven esto, pero les voy a hablar acerca del análisis técnico. ¿Y qué es el análisis técnico? En pocas palabras, son ciertas herramientas que uno utiliza para aprender en qué momento hay que entrar, en qué momento hay que salir de una posición, teniendo en cuenta diferentes factores. Entonces, antes de hablar principalmente de análisis técnico, es como tal el estudio de los mercados financieros que se basan en datos, gráficas, patrones de precios y tendencias de cotizaciones. Algo que caracteriza principalmente el análisis técnico es que son herramientas de inversión entre un corto a un mediano plazo, teniendo principalmente cuenta que uno está observando son patrones de las gráficas y no lo que hay detrás intrínsecamente, que eso se llama los fundamentales, que les podemos dar otra charla acerca del tema, si están interesados también. Bueno, antes de hablar del análisis técnico, antes hay que hablar acerca de quién fue la base de esta teoría, de todos estos análisis, y eso fue principalmente el creador se llama Charles H. Dow, en 1851 hasta 1902. Él fue, en pocas palabras, el fundador, a quien se le da el honor del famoso índice en Estados Unidos, el Dow Jones. Entonces, antes de hablar principalmente cómo es el análisis técnico y cómo se hace, vamos a hablar brevemente de por qué el análisis técnico funciona y cuáles son las primicias que hay que tener en cuenta al momento de decir si el análisis técnico, es decir, sin estas primicias, el análisis técnico no tendría validez. Y Charles Dow básicamente lo que hizo fue que diseñó y hizo una teoría de diferentes primicias que en pocas palabras le dan validez a lo que es el análisis técnico, ¿sí? La primera de esas primicias es que los índices lo descuentan todo. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio de un activo ya tendría como tal incorporado la información pasada, presente y la posible información no conocida de las acciones, de los activos principalmente. Entonces, básicamente eso que quiere decir que los índices lo descuentan todo, es que si ya hay una noticia que posiblemente haya sido un rumor, hay una alta probabilidad de que ese rumor, el efecto sobre el activo ya pasó. Que quiere, en pocas palabras, qué es lo que les estoy diciendo, que en la medida de que haya una noticia, en la medida de que haya una información, el mercado tiende a anticiparse antes de esa noticia sea verdad. En el mercado hay una frase muy común y que uno utiliza mucho y es compra el rumor y vende en la noticia. ¿Y por qué quiere decir eso? A veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando están viendo la pantalla y dicen como, ay no, es que el día de hoy es el rebalanceo. Y intentan poner la punta en el rebalanceo porque esperaban flujos de venta de cierto emisor y tuvo sorpresa, la acción subió y fue porque el mercado ya sabía que iban a haber flujos de venta y lo que hizo previamente el mercado y los fondos fueron anticiparse ante esta noticia. Entonces, eso es una primicia que es muy importante y la pregunta acá verdaderamente radica es que cuando hay una información nueva, ¿está esta información incorporada en los precios? Sí y no, ¿y por qué? Entonces es como una de la primera primicia del DAO que sin esta primicia básicamente no tendría mucha validez el análisis técnico y de ninguna de las próximas, aunque es debatible ya que esto es algo bastante viejo. La segunda es que hay tres tendencias en los mercados. Hay una tendencia primaria, una tendencia secundaria y tendencias menores.
Y también tenemos una tendencia alcista que está representado principalmente por el toro o el famoso bullish market, una tendencia bajista que está representado por el oso, que es el bear market, que básicamente está muy atados a la forma en que atacan estos animales, del por qué se hace referencia a ellos, y una tendencia lateral. Y en cuanto a las tendencias primarias, secundarias y menores, la tendencia primaria, por ejemplo, de este activo, tendríamos una tendencia primaria alcista, es decir, este activo posiblemente en un periodo de un año se estuvo como tal comportando al alza, sin embargo, tuvo leves retrocesos donde se formaron tendencias secundarias que serían tendencias entre un periodo de tiempo de meses, estamos hablando de años, la tendencia secundaria serían meses, y tendencias terciarias que serían puntualmente ciertas velas, ya serían un tema de días, de hasta unas muy pocas semanas. ¿Aló? Ya, Raúl, es que se estaba conectando un cliente, pero ya. Ok, listo, perfecto. Listo, entonces la tercera primicia es las fases primarias de la tendencia. Esto es muy importante porque básicamente en la medida de que uno tiene una información, la información, como ya lo vimos, la primera primicia tiende a ser descontada por el mercado, ¿sí? Entonces, el mercado alcista y el mercado bajista, según la teoría, tiene tres diferentes fases de lo que es dependiendo de la información. La primera fase, aquí lo más importante es qué tantas personas tienen la información para participar ante esta oportunidad, ¿sí? No sé, hagamos un ejemplo de una posible venta de ISA, ¿sí? Entonces, si no sé, si ciertos operadores tuvieron información o la empresa dio cierta información que no era pública, básicamente hubo inversores que montaron posiciones de compra en la acción y esa es la famosa primera fase alcista que se llama acumulación, que es cuando pocos agentes del mercado que tienen una información diferencial al resto del mercado inician como tal este ciclo y son los que ganan la mayor parte de este rally, ¿sí? Luego de esto, esto es la medida de que se va divulgando la información, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ahora salió la información en medios financieros o en medios que no son de acceso para todo el mundo, salió en Bloomberg, salió en Econ, Reuters, y básicamente eso es como cada vez más inversionistas van entrando dentro de de la oportunidad, ¿sí? Porque dicen, uy, van a vender ISA, entonces la expectativa de que van a vender ISA completamente, sí. Pero en la medida de que la información ha sido divulgada por más medios, el potencial de de la valorización, el potencial de lo que es la oportunidad, ya en su mayor parte ya pasó, ¿sí? Y la tercera fase es considerado la fase de exceso o básicamente la fase de sobrecompra, que es cuando la información ya está divulgada muy masivamente. ¿Qué quiere decir esto? Salen las noticias, ISA va a ser vendida, sale en Caracol, sale hasta en el periódico y en este punto es que la gente, que todo el mundo dice, ay, es momento de comprar acciones y ¡pup! La acción me cayó. ¿Y por qué pasa esto? Porque ya hubo agentes que previamente ya tenían esa información y se anticiparon en esta tendencia, ¿sí? Y es el mismo comportamiento a la baja. Tenemos una muy mala noticia, que X compañía posiblemente pueda entrar en bancarrota y en la medida de que la información está siendo divulgada, van a entrar cada vez más inversionistas a participar en esa posición hasta que entra en una fase de pánico, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que el inversionista que tuvo primero la información se ganó la mayor parte del rally, mientras que el inversionista que se montó, por decirlo así, que entró en su posición cuando ya la información estaba siendo divulgada por medios de información,
ya perdió la mayor parte de la oportunidad. Entonces, cuando ustedes vean noticias muy masivas, si uno sigue como tal muy de la mano de estas teorías del Dow, ya la oportunidad se fue, ¿sí? Entonces, uy, la acción de Ecopetrol ha subido 60% y uno ve el noticiero, uy, quiero comprar acciones de Ecopetrol, ¿para qué? Ya la mayor parte de la oportunidad se fue. Entonces, es como algo muy importante acerca de esto. El segundo, la cuarta primicia dice que hay un principio de confirmación de las tendencias, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto en Colombia no es muy fácil de identificarlo. Sin embargo, en Estados Unidos sí tenemos un poco más de oportunidad, ¿sí? Entonces, era difícil determinar cuando un índice tenía una tendencia bajista o alcista porque ya era por cosas muy puntuales, o sea, como para decir que el mercado estaba al alza, tenían que ser confirmados por dos factores. Y básicamente lo que dijo Charles Dow fue una forma de yo confirmar que hay una tendencia formada en el mercado en general. Es que hay dos índices que posiblemente están correlacionados, pero no 100% tengan el mismo comportamiento, ¿sí? Y él lo que hizo fue la comparación de lo que era el Dow Jones de transporte y el Dow Jones industrial. Y en ese tiempo, básicamente, cuando él formó esto, estaba muy en auge lo que era el transporte de carbono, ¿sí? Entonces, el transporte de carbono es algo que sirve para las industrias y es necesario el transporte. Entonces, si las compañías estaban transportando mucho carbono, posiblemente es que iba a haber un desarrollo de más producción, de mucho más crecimiento en diferentes países y eso confirmaba como tal las tendencias. Entonces, esto y ustedes pueden ver acá, actualmente se compara el S&P con el Russell 2000 y es un poco la misma historia, pero ya los fundamentales son diferentes. Aquí fue como se formó la historia, aquí son básicamente es si hay un formamiento, una tendencia, tiene que favorecer o afectar el mercado en general. Entonces aquí comparan solo las 500 principales acciones de Estados Unidos y las 2000 y pueden ver que el comportamiento es similar porque hay un principio de confirmación de esto. Por otra parte, esta es la teoría que ha sido más criticada y se puede decir que tiene menor validez, es que los volúmenes de negociación deben confirmar la tendencia, ¿sí? Antes pasaba de que uno decía, no, es que una confirmación de una ruptura, de un nivel, de un precio, no tiene validez hasta que verdaderamente sea con volúmenes interesantes, ¿sí? Sin embargo, aquí tenemos la acción de Apple, los volúmenes, y ustedes pueden observar que desde 2008 hasta actualmente los volúmenes han caído considerablemente. ¿Y por qué pasa esto? Es que tenemos acá un diferencial muy grande y es que el mercado desde la crisis ha migrado a indexarse un poco más. ¿Sí? ¿Qué quiere decir indexarse un poco más? Es desde la creación masiva y la masificación de los ETF, ¿sí? Que son fondos, donde son vehículos donde uno puede invertir en ciertos activos a menores costos, donde uno está replicando simplemente un mercado en específico. Esto hace que esta teoría haya perdido un poco de validez, ¿sí? Entonces no quiere decir que la tendencia de Apple no sea importante, no, sin embargo ya no hay tanto inversionista comprando puntualmente la acción de Apple que costaba en ese entonces cerca de unos $50 y no todos los inversionistas tenían ese dinero y ahora vale 286. Entonces ahora uno lo que hace es comprar una participación en el ETF que tiene un pedacito de Apple y tiene un pedacito de otras compañías. Entonces, este principio ya ante estas nuevas tecnologías y esa transición del mercado ha perdido validez. Y por otra parte, también tenemos que la tendencia está vigente hasta su sustitución por otra tendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado alcista termina hasta cuando hay un inicio del mercado bajista. Entonces, nosotros día a día vemos indicadores públicos, están en investing, que básicamente tienen ciertos parámetros, una metodología que dicen si el mercado está en un mercado bull o un mercado bear, dependiendo del movimiento de el S&P en los últimos días. Entonces, esto es bastante importante. Ya vamos a ver por qué. Porque
vamos a hablar de dos primicias, ya estos son algo muy de qué dice la teoría, pero también va muy de la mano de la práctica y es cuáles son dos cosas que hay que tener muy en cuenta del análisis técnico. La primera es la tendencia es mi amiga, ¿sí? Y hay una frase que a mí me gusta mucho que es ir en contra de la tendencia si no tienes el suficiente volumen o la suficiente fuerza, es ir en contra de una, en pocas palabras, una estampida de toros. ¿Sí? Y si tú no tienes la fuerza para detener los toros, pues te llevan por delante y perdiste tu plata. Entonces, es como si vamos a invertir, la tendencia va a ser muy importante porque estamos yendo a donde el mercado va, ¿sí? A mí algo que me gusta mucho de la primera teoría del DAO, que habla acerca de que los índices lo descuentan todo, es que el mercado es muy inteligente, ¿sí? Y si uno cree que uno es el más duro y siempre le va a ganar al mercado, se está uno mintiendo, ¿sí? Entonces hay ineficiencias, hay cosas que, hay oportunidades que el mercado da, pero el mercado a lo largo de la historia ha dado como tal la señal que es bastante eficiente, no el mercado colombiano, porque así tenemos otros factores que nublan estas teorías, que son los volúmenes, que son la facilidad de transacción por parte de los operadores del mercado. Sin embargo, el mercado, unos mercados eficientes son mercados que en pocas palabras descuentan absolutamente todo. Hay una historia muy interesante en eso y es cerca de 1970, una compañía estadounidense que trabajaba con la NASA, hicieron un lanzamiento en Cabo Cañaveral, en Florida, y cuando lanzaron el cohete, esta compañía, bueno, el cohete como tal salió y cuando estaba en el aire un momento a otro, ¡pum!, explotó. Y la acción cayó ese día, ahora no recuerdo muy bien cuánto, pero pudo caer un 37%, algo así, en un día, pum, por ese suceso. Luego de que la compañía se pone a evaluar los costos, el impacto financiero que tuvo la compañía con esto, coincidencialmente, y no coincidencialmente, sino que hay mucha, el mercado tiende a llevar mucho la corriente y es lo que perdió la compañía por ese suceso fue el 37% de su valor. Y era, el mercado ya lo había descontado. Entonces, esta primicia de la tendencia de mi amiga es, estamos bajo la primicia de que los mercados son bastante eficientes y que los mercados verdaderamente nos van a decir un poco más por dónde hay que seguir, ¿sí? Y la segunda premisa es algo que también me parece muy interesante y es, sin esta frase, el mercado... hola Diego, sí, se está haciendo grabado. Sí, está siendo grabado, Diego, te confirmo. En la siguiente frase es una frase que dio uno de los fundadores de Templeton, uno de los fondos más grandes del mundo, y dice una de las cuatro palabras más peligrosas al momento de invertir, es decir, este tiempo es diferente, ¿sí? Es decir, este tiempo es diferente. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Entonces, ¿qué es como tal el análisis técnico? Es si uno tiene la primicia de que el mercado tiende a repetir ciertos ciclos, ciertos patrones, el mercado tiende como tal a buscar bastante lo que es los si habían niveles importantes, el mercado tiende a buscar estas medias, por decirlo así, no quería decirlo muy estadístico, pero el mercado siempre busca los promedios, activo que hay promedios que tiende a buscar y eso no es solo en el mercado local, sino en muchas cosas, ¿sí? Y es porque normalmente las economías tienen ciclos, hay economías que tienen ciclos de expansión, pero así como la economía crece, sí o sí van a tener ciclos de recesión o de desaceleración, ¿sí? Porque es un tema de un ciclo de la economía y eso tiene mucha teoría macro detrás, pero esto también se refleja en los precios de los activos, ¿sí? Y como la historia se repite, básicamente uno va a poder transar
va a poder trazar, dibujar sobre una gráfica ciertas líneas, ciertas figuras, ya vamos a ver como que figuras que básicamente me pueden dar referencia de cuáles van a ser niveles importantes al momento de observar el patrón de un activo en específico, ¿sí? Entonces, el, muy en línea con esto, uno va a trazar si hacemos un supuesto de que el precio de un activo está acá, el nivel que está por encima de mi precio se llama una resistencia, ¿sí? Que es este nivel que no va a dejar que mi precio suba más allá, ¿sí? Mientras que si el nivel que va a estar por debajo va a ser un soporte, ¿sí? Entonces, aquí vienen dos conceptos que son fundamentales al momento de invertir. ¿Sí? Y es un take profit. ¿Qué es un take profit? Es cuando uno va a hacer una posición o una inversión, uno tiene que definir cuál es el objetivo que quiero lograr, ¿sí? Entonces, si estamos parados aquí en lo que es el WTI en el mes de septiembre, uno dice, uy, voy a comprar WTI levemente por encima de los $50, ¿sí? Donde mi take profit se va a estar cercano a los $60. ¿Por qué los $60? Porque si mi resistencia es muy importante, uno tiene que fijar el precio por debajo de la resistencia. Sí, porque si yo estoy creyendo que el precio me va a confirmar la resistencia, pues yo debería dejar correr mi posición. Yo debería dejar correr mis ganancias, ¿sí? Entonces es bastante importante esto porque si yo tengo definido que este va a ser mi objetivo y que posiblemente no me confirme, no vaya a la acción, no vaya a ir más allá, en la medida de que el activo llegue a este nivel, debería tomar utilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no hubiera tomado utilidad sobre estos niveles, el activo y la acción se me hubiera devuelto y perdí la oportunidad. Entonces, la estrategia que uno defina es bastante clave, ¿sí? ¿Por qué es bastante clave? Porque si uno no tiene claro qué bus es el que quiero y a qué objetivo quiero llegar, pues cualquier cosa me sirve y eso puede traer peores repercusiones después. Y sí, mientras que el soporte va a ser mi limitación de pérdida o stop loss o como lo dice acá la grafiquita, el perrito con un cinturón de seguridad. ¿Por qué un cinturón de seguridad? Porque es lo que va a limitar mi pérdida y va a hacer que mi posición no se desvalorice más, ¿sí? El mismo ejemplo, si compro acá y no tomé utilidad y por X o Y razón digo como, uy, no, es que la acción cayó, no, pero debe volver, no, y, uy, no, no cayó, pero no, yo creo que debería volver a corregir y yo no soy claro con mi stop loss, una pérdida que pudo estar cerca de unos $2 se pudo convertir en una pérdida de hasta unos $30, ¿sí? Entonces eso es muy importante porque uno tiene que tener muy claro cuál es la estrategia que debo seguir. Y cuando voy a poner mi stop loss, aquí sí debe ser por debajo de mi soporte. ¿Por qué? Porque si mi soporte lo va a respetar, yo no tengo por qué cerrar mi posición. Mientras que, por ejemplo, acá que hizo un falso, el activo corrigió, pero en la medida de que me haya confirmado esa ruptura, aquí yo debería haberme estopeado, ¿sí? Yo debería haberme estopeado para evitar estas fuertes caídas. Entonces, es algo muy importante el tener una estrategia clara y el tener un take profit y un stop loss. Si alguien me dice, uy, no, pero cómo defino un take profit y un stop loss. Y la forma más sencilla de hacerlo es tener en cuenta cuánto de mi posición es lo máximo que estoy dispuesto a perder, ¿sí? Como tal, una posición, esto es una percepción muy personal, pero es mejor, desde mi punto de vista, el definir una posición con un stop loss donde me sienta tranquilo que con un take profit interesante, ¿sí?
Es más importante mi limitación de que mi ganancia. ¿Por qué? Porque mi ganancia, listo, no la tuve en esta posición, la puedo tener en otra posición. Mientras que el stop loss yo no lo respeto y puedo perder una gran parte de mi portafolio. Entonces tengan en cuenta que una ganancia pequeña, eso básicamente haría que para subir al nivel que yo quería, es, estoy teniendo uno, más plata, más recursos para invertir, y dos, el potencial no, la distancia de acá a acá es menor, ¿sí? Mientras que si yo tengo claro mi stop loss, si yo perdí un 10% de mi portafolio, posiblemente necesito valorizaciones de hasta el 20%. Y si perdí el 50%, necesito valorizaciones del 100%, ¿sí? Geométrica y aritméticamente hablando, esos números no son del todo exactos, pero es básicamente como uno se puede hacer una idea de si mi activo cae, pues si no sé, si yo caigo el 5 y vendo, yo no voy a recuperar con el 5, yo voy a recuperar con más del 5. Entonces por eso el stop loss es bastante importante al momento de definir la estrategia, ¿sí? Entonces vamos a tener dos tipos de posiciones, análisis, posiciones en largo, que son compra, y posiciones en corto, que en Colombia son las famosas TTBs. Que es un corto? Es una transferencia temporal de las acciones, y yo hago esto cuando mi expectativa es que la acción vaya a caer. Y el mundo bursátil es de los pocos mundos donde uno puede generar utilidades cuando las cosas van mal, ¿sí? Y es principalmente con este tipo de posiciones. Entonces, si yo estoy en un mercado bear y yo creo que las cosas van mal, yo debería hacer cortos. En Colombia no hay cortos, yo debería hacer TTBs. Listo. Vamos a hablar un poco acerca de indicadores técnicos. Vamos, los indicadores son ciertas herramientas que en pocas palabras nos va a ayudar a definir, uno, cuáles son la tendencia, dos, qué niveles pueden ser importantes, y tres, nos va a dar un poco más de señal de cómo es el comportamiento del activo en general, ¿sí? Y acá viene un indicador que posiblemente es muy conocido por muchos de ustedes, y son las medias móviles, ¿sí? ¿Qué son las medias móviles? Es un promedio, no tiene mayor ciencia detrás. Es un promedio, pero es un promedio ajustado con los periodos de tiempo. Entonces, si mi promedio corto estaba acá y mi promedio largo estaba acá, esto es bastante interesante porque esto es muy importante para definir cuál es la tendencia, ¿sí? Entonces, primero les voy a hablar de los dos tipos de medias móviles que hay, ¿sí? Tenemos medias móviles simples. ¿Qué son medias móviles simples? La diferencia es el cálculo que tenemos al momento de hacer eso, ¿sí? Que en pocas palabras es, si yo cojo una media móvil simple, es todos los datos van a valer lo mismo. Entonces yo cogería, no sé, una media móvil de 10 días, serían los últimos 10 datos dividido 10, punto. Ese es la media móvil simple, ¿sí? Mientras que la media móvil exponencial tiene un procedimiento un poco diferente, y básicamente le da prelación, es decir, le da mucho más importancia a los datos recientes. Sí, entonces el dato de hoy no va a tener un peso superior al dato de hace 10 días. Sí, eso ya es dependiendo del análisis de cada uno, pero es muy importante de que al momento de uno elegir cualquiera de estas dos, uno tiene que, al momento de ver un indicador, ver si este indicador es respetado por los activos de alguna forma. ¿Qué quiere decir de alguna forma? Es si este indicador se puede considerar una resistencia o un soporte, como tenemos casos del S&P 500, por ejemplo, con lo que es la media móvil de principalmente de 50 días, como ustedes pueden observar. Acá apenas confirmó, tuvo un poco más de espacio, tuvo un falso, aquí se mantuvo lateral, pero apenas volvió a confirmar, tuvo un ciclo importante al alza, y en la medida que confirmó, dense cuenta de que eso es muy importante, que la única forma que confirmó a la baja
la ruptura de esta media móvil de 50 días fue con un gap. ¿Qué es un gap? Es un movimiento de un activo donde en la gráfica hay un diferencial entre el precio de cierre y el precio de apertura del día siguiente, ¿sí? Y esto pasa por factores puntuales de que hubo una noticia, de que el mercado estaba asustado, aquí es principalmente por el COVID. Y aquí pueden ver cómo el gap fue el movimiento que hizo. Entonces, las medias móviles básicamente nos van a dar niveles de soportes. Entonces acá, si yo estaba largo en mi media móvil, iba a ser el nivel que yo debería haber cerrado mi posición. Es decir, si yo estaba invertido en el S&P en septiembre del 2019, yo debería haber cerrado mi posición en la primera vela que confirmó mi media móvil de 50 días, ¿sí? Y lo otro bastante importante de las medias móviles es que las medias móviles nos dicen para dónde va la tendencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Hay medias móviles de corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? De corto plazo se puede decir teóricamente que son menor de 50 días para abajo, mediano plazo entre 50 y 100 y largo plazo de 100 en adelante, en pocas palabras. Pero ya esto es muy subjetivo de cada una de las personas como lo ven. Pero, ¿por qué es importante las medias móviles de corto y de largo plazo? Que si la tendencia es alcista, como lo tenemos acá, la media móvil de corto plazo debe estar por encima de las medias móviles de largo plazo, ¿sí? Si la tendencia es bajista, la media móvil de largo plazo debería estar por encima. Esto que no hay más data, pero en la medida de que esto corrija, posiblemente esta media móvil de esta amarillita básicamente va a estar por encima de la verde y nos confirmaría un cambio de tendencia, que la tendencia es a la baja, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean estos cruces de cambio de tendencia, es momento de, si estoy largo, de tomar utilidad, y si estoy corto, pues también cerrar mi posición. Sharon, Sharon nos va a complementar con los osciladores. Charito. Qué pena, estaba muteada. ¿Ahí ya me escuchan bien? ¿Aló? Sí, sí te escuchamos bien. Qué pena. Listo, entonces voy a contarles un poco acerca de los osciladores. Vamos a empezar entonces con el MACD. El MACD básicamente es un Moving Average Convergence Divergence, que son las siglas que vemos acá. Entonces, lo que nos está mostrando es quién tiene la fuerza en el mercado, si la tendencia bajista o la tendencia alcista. Entonces, este es un indicador técnico muy útil a la vista, porque solo uno con verlo, uno puede entonces ver cómo está la tendencia. Entonces, lo que hace móviles exponenciales, que les explicaba ya Raúl en la anterior slide, coge la media móvil de 12 y la de 26 y saca la diferencia y nos muestra entonces cuál sería la fuerza que está teniendo el mercado en el momento. Entonces, si la media, si el MACD es negativo, quiere decir que la media móvil de más largo plazo está por debajo de la media móvil de más corto plazo, lo que hace que la tendencia sea bajista, y en la forma opuesta también. Cuando la media móvil de más largo plazo está por encima de la de corto plazo, o sea, la de 12, la tendencia sería entonces alcista. ¿Qué pasa? Divergencias, y es que esto nos muestra que hay unas discordancias a veces en este indicador que hacen que no sea tan exacto a la hora de uno analizar de pronto más a fondo la tendencia de un activo, pero pues es un indicador que visualmente es muy fácil de leer y es muy útil también a la hora de uno querer ver rápidamente cuál es la tendencia que está teniendo un activo. Para el siguiente.
Sí, aquí yo voy a complementar algo muy chiquito y es como acá ustedes tienen una metodología que son, como Sharon lo dijo, medias móviles exponenciales. Este indicador está muy bien diseñado porque en pocas palabras tiende a anticiparse a veces cuando hay un cambio de tendencia, ¿sí? Entonces esto es bastante importante porque va a haber momentos en una gráfica donde posiblemente hay un cruce de cambio de tendencia y la vela es bajista. Y es como así, y eso es un plus que tiene el MACD. Entonces, verdaderamente el MACD es un indicador muy útil y que los operadores del mercado lo usan bastante. Y esos pelitos que ustedes pueden ver acá verdes es qué tanta es la fuerza alcista y qué tanta es la fuerza bajista. En la medida de que ustedes vean menos pelitos, quiere decir que hay un agotamiento de la tendencia alcista y de la tendencia bajista. Listo, gracias. Entonces, el segundo oscilador bastante importante que usamos es el índice de fuerza relativa, el RSI, que básicamente ustedes lo van a ver que lo usan prácticamente todos los que hacen análisis técnico. Es un indicador que es muy útil porque nos da información de la relación entre esos movimientos alcistas o ascendentes y descendentes de un activo, y lo que hace es normalizarlo en una escala entre 0 a 100 y nos muestra en un rango cuál entonces sería si el activo está sobrecomprado o sobrevendido, y nos dice entonces cuál es la fuerza que está en este momento dominando, al igual que el MACD, entre compradores y vendedores. Eh, lo que hace este indicador es coger la diferencia entre la media de los días con cotización. Entonces, básicamente, el punto medio de esa escala, que es el 50, nos confirma que la tendencia está hacia el alza si está sobre este, o cuando está por debajo la tendencia sería bajista, pero acá vemos que tenemos como un canal entre el 30 y el 70 que también entonces nos muestra lo que les comentaba, si está el activo sobrecomprado o sobrevendido. Cuando el indicador nos muestra un valor inferior al 30, quiere decir que el activo ya está empezando a estar sobrevendido y la tendencia es bajista, se empieza a confirmar la tendencia bajista. O por el contrario, cuando está por encima de 70, el activo está sobrecomprado y ya puede empezar a agotar esa tendencia de sobrecompra y devolverse entonces a estar otra vez entre esas bandas. Entonces, básicamente, cuando se sale de esas bandas entre 30 y 70 es cuando uno puede empezar a pensar que se está perdiendo fuerza en alguno de los movimientos y que la tendencia va entonces a empezar a cambiar. Raúl, ¿quieres añadir algo? ¿No? Este indicador es muy sencillo, es básicamente como lo muestra acá la gráfica, una pelea entre el toro y el oso, y es si en pocas palabras está por encima del 50, quiere decir que los toros tienen la delantera, por decirlo así, y si está por debajo del 50 es con los osos, y si cruza por encima de 70, quiere decir que ya la mayor parte de la fuerza del toro pasó y posiblemente el oso podría retomar un poco el movimiento a la baja, mientras que si está por debajo de 30 ya la fuerza del oso pasó y el toro podría como tal aprovechar esta debilidad de hacer tanta fuerza. Listo, entonces hay otro análisis técnico que es bastante usado, que se llaman los retrocesos de Fibonacci. Los retrocesos de Fibonacci son básicamente unos números que fueron descubiertos por un matemático italiano, que él encontró una serie de números que incluso se encuentran alrededor de la naturaleza y que son números que son los que observamos en la gráfica, 100%, 76, 61%, 50, etcétera, y que nos sirven para darnos cuenta de qué tanto se puede retroceder, así como lo dice su nombre, al movimiento original que venía teniendo el activo en un tiempo específico, en un plazo específico de tiempo. Entonces,
Básicamente, estos niveles pueden ser niveles importantes de soporte o de resistencia en los movimientos de los activos, y básicamente nos sirven para eso, para identificar precisamente esos niveles importantes que tiene un activo, y que de romper esos niveles, entonces podría irse a buscar el siguiente nivel, o de mantenerlo, entonces puede retroceder a ese movimiento que llevaba y pues devolverse hacia el retroceso anterior que venía teniendo. Entonces esto también podría decirse que es uno de los más claves que se usan en análisis técnico, es uno de los indicadores principales de análisis, y que también nos muestra también cuando rompe alguno de estos niveles, si hay cambio de tendencia, y pues también es muy importante y como relevante complementarlos con los osciladores que veíamos antes para confirmar todos estos movimientos. Total. El Fibonacci en pocas palabras, tracen un movimiento de una tendencia. ¿Sí? Aquí tenemos una tendencia, no es de tanto tiempo, pero listo, consideremos que es una fase primaria. Sí, estamos trazando el 100% de un movimiento que fue alcista. ¿Sí? Entonces, aquí la acción estaba en una tendencia bajista, y básicamente lo que está haciendo la acción, que es, es el dólar, está recuperando niveles que no había registrado nunca más, ¿sí? Entonces, aquí en pocas palabras, si confirma el 23,6, es decir, el activo ha recuperado el 23,6 del movimiento, el 38,2, el 50, y el más importante es el 61,8. ¿Por qué el 61,8? Porque el 61,8 en Fibonacci es considerado el nivel que ratifica el cambio de tendencia definitivo, ¿sí? Y aquí puntualmente pusimos esta gráfica que literalmente el dólar, a pesar de que se fortaleció un poco el peso colombiano, él respetó muy bien lo que fue el 61,8, y se dan cuenta que acá rebotó inmediatamente. Entonces, es algo que si uno dice, uy, no sé por dónde trazar un soporte, una resistencia, lo más fácil es trazar varios Fibonaccis, ¿sí? Y cuando uno verdaderamente quiere ver si hay un nivel muy importante en Fibonacci, es trazar diferentes Fibonaccis en diferentes intervalos de tiempo. Es decir, un Fibonacci de 5 meses, otro Fibonacci de, no sé, de 2 años, y otro de 5 años, ¿sí? Y ustedes van a ver que el momento de que lo hacen va posiblemente a niveles donde los tres Fibonaccis coinciden, y esos van a ser importantes para la gráfica. Bueno, entonces seguimos con los TAS Pro. Los TAS o los boxes son una representación dinámica de áreas de balance o desbalance del precio. Qué tan fuerte realmente es ese precio que está marcando según el volumen que está teniendo, como ya nos contaba también Raúl, con las premisas de Dow, que el volumen es muy importante para confirmar realmente esos cambios de tendencia. Entonces, esto es lo que nos está mostrando este indicador técnico. Entonces, básicamente lo que usa son 3 líneas que nos muestran un precio máximo injusto, un mínimo injusto y uno medio, que representa como ese punto de control o ese punto pivot, que fue donde se dio el máximo volumen a la hora de operar ese precio en específico. Entonces, este es un indicador que uno puede tener también en diferentes plazos, puede ser diario, puede ser semanal, puede ser mensual. Acá nosotros se los estamos mostrando un poco, creo que está semanal, entonces va mostrando en la semana, en esos precios que iba transando, cuál era el volumen, qué tan fuerte era el precio según el volumen. Entonces, cuando el precio está por dentro de esta caja, quiere decir que el mercado está balanceado, porque nos está mostrando realmente ese precio justo que está teniendo, y es como un área que muestra el precio justo para ambos mandos del mercado.
que es la línea azulita, que es la de la mitad, es ese punto importante que nos muestra ese balance entre compradores y vendedores de un activo en el mercado, según, como les comentaba, el volumen que está teniendo transado el activo. Tal cual. Y aquí este indicador es bastante importante porque ya les hablaba de que la teoría del DAO, de que el volumen confirma la tendencia, había perdido un poco de validez por lo de Apple, por los ETFs, y la verdad es que el mercado colombiano no está tan indexado como si lo está en el mercado internacional, y eso acá tiene mucha validez. Y esto también a ustedes les da un poco más de lo que son las posturas, de donde hay una zona de distribución, de donde hubo muchas puntas de compra o de venta, es decir, a qué punta del mercado estuvo comprador o vendedor, y eso van a ser niveles claves que el precio de la acción o del activo puede respetar. Listo. Entonces, acá tenemos otro indicador que a la vista puede ser un poco complicado, pero que es realmente bastante útil para uno ver movimientos un poco más de proyecciones a futuro. Este se llama el Ichimoku, la nube Ichimoku, el Ichimoku Cloud. Es un indicador que básicamente es como si fuera un retroceso de Fibonacci, pero nos está mostrando como ese movimiento que puede tener a futuro el precio y donde puede encontrar soportes o resistencias ese activo. Entonces lo que hace es coger múltiples medias móviles y las grafica para mostrarnos entonces dónde podría cambiar la tendencia al alza o a la baja. Acá la base es la de 26, la que realmente le muestra a uno, le puede estar mostrando a uno si la tendencia cambia según cómo se ubique. Entonces, acá vemos es la línea amarilla, la media móvil 26. Entonces, cuando el activo está transando por encima de esa línea amarilla, se puede decir que está con una tendencia alcista, como vemos acá, como observamos, desde enero atravesó esa línea amarilla y siguió hacia arriba con esa tendencia hacia el alza, y ya digamos empezó como a agotarse un poco y empezó a operar un poco por debajo de eso, pero se mantuvo sobre esta. Entonces también se pueden ver comportamientos bastante laterales en esto. Otro punto importante es que este nos forma una nube entre dos medias móviles rezagadas, que son las medias móviles de 26, pero que tienen un rezago. Esta diferencia entre ambas muestra una nube que puede mostrar hacia el futuro cuáles serían esos niveles de resistencia o de soporte que puede tener el activo hacia futuro. Entonces, cuando la nube se mueve en la misma dirección que la tendencia, quiere decir que se está fortaleciendo esta tendencia hacia el alza, y también sucede lo mismo al contrario, cuando se mueve en dirección opuesta, es porque la tendencia puede tener un posible cambio. Sí, el Ichimoku es muy clave. Ustedes pueden ver que esta diferencial es el mismo proyectado. Y esto básicamente lo que hizo el creador de este indicador fue dar niveles claves de posible congestión que pueden dar como soportes y resistencias. Entonces, ¿qué va a determinar la nube? Si el precio está por encima de la nube, la tendencia sería alcista, y en la medida de que el precio vaya cruzando gradualmente y vaya como tal como vulnerando los niveles de la nube, estaría como tal mostrando que hay un posible cambio de tendencia fuerte a la baja en este caso, ¿sí? Otra parte también relevante en cuanto al Ichimoku es que el Ichimoku, como ustedes pueden ver acá, este indicador, esta media móvil amarilla es bastante interesante porque nos muestra un poco acerca de si la tendencia es alcista y es bajista, y la diferencia de estas medias móviles es que estas medias móviles algunas están rezagadas y hay otras proyectadas.
en el futuro. Entonces es un indicador que es bastante interesante, es un indicador bastante utilizado y seguimos con las figuras chartistas que son, dale Charito. Listo, entonces queremos mostrarles acá un poco de algunas figuras chartistas básicas que puede encontrar uno en un análisis de velas. Entonces, los más básicos son los triángulos. Los triángulos son patrones que muestran la fluctuación de precios, pero que en cada oscilación entre máximo y mínimo se empieza a ver que es menor al anterior y empiezan a formar un triángulo hacia adelante. Este también se caracteriza porque el volumen empieza a caer y desarrolla pues cuando se rompe esta figura es cuando entonces desarrolla un importante incremento del volumen. Entonces, básicamente es cuando uno ve en un gráfico que se empieza entonces a formar como un triángulo o un banderín, también se puede llamar de esta forma, y que le indica entonces a uno hacia dónde podría ir a converger el precio a futuro, que sería pues esa punta que forma hacia adelante. Entonces, estos son los triángulos simétricos. También hay otros tipos de triángulos. Raúl. La siguiente diapositiva, por favor. Dale, ya está. Ah, qué pena, no la veía. Están entonces los triángulos ascendentes, que es cuando se forma una línea horizontal de resistencia del precio y que cada vez empieza uno a ver mínimos, pero que cada vez son más arriba. Nos puede dar como un color de hacia dónde iría el precio también hacia futuro. Y usualmente estos triángulos cuando suelen romper hacia la alza, entonces también es un indicador que le sirve a uno cuando uno ve que se está formando un triángulo ascendente, que el precio puede entonces empezar a tener una tendencia alcista. Y de igual forma hay triángulos descendentes que tienen entonces la misma lógica, pero pues que al romper tienen entonces esa tendencia hacia abajo, pero pues es lo mismo, está formando entonces un soporte y empieza a tener picos cada vez más bajos, formándose entonces divergiendo hacia un precio y luego rompiendo hacia abajo en tendencia bajista en la mayoría de las ocasiones. Total. En pocas palabras, triángulo simétrico nos dice básicamente que hay indecisión en el activo y en la medida que confirme hacia arriba, tendencia alcista y medida que confirme hacia abajo, tendencia bajista. El triángulo ascendente, uno lo suele trazar más un poco para ver cuándo sería una confirmación de una tendencia alcista y lo mismo para el triángulo descendente de cuándo sería la confirmación de una tendencia bajista. Y ya por último queríamos mostrarles otra combinación que puede encontrar uno entonces en una gráfica que es el hombro cabeza hombro o el hombro cabeza invertido. Básicamente lo que hace el hombro cabeza hombro es anticipar el cambio de tendencia a la baja, mientras que el invertido anticipa el cambio de tendencia hacia el alza. Entonces lo que hace es formar pues primero un hombro izquierdo acompañado de gran volumen de negociación, alcanza un pico y se devuelve un poco, luego entonces forma la cabeza que alcanza un pico superior al del hombro anterior y se devuelve tocando otra vez ese punto, formando como una línea clavicular, que es esa línea azul que vemos ahí. Se devuelve como hasta ese nivel clave y luego forma entonces ese hombro derecho también, que por lo general tiene como una tendencia al alza y luego se devuelve otra vez hasta ese nivel clavicular y ahí rompe usualmente en la tendencia hacia abajo y usualmente ese movimiento que tiene hacia abajo es equivalente al movimiento que tuvo esa, que es el punto D, es ese mismo movimiento que tiene hacia arriba, usualmente es ese proyectado que se espera que tenga
el movimiento una vez rompe la tendencia hacia abajo. Y muy similar pasa entonces con el hombro, cabeza, hombro invertido. Es lo mismo, forma el hombro hacia abajo, luego cabeza hacia abajo con un valle más inferior, otra vez vuelve a formar el hombro y rompe hacia arriba con esa misma proporción de movimiento que tuvo hacia la tendencia alcista. Entonces les queremos mostrar un ejemplo que tenemos del dólar australiano, que sucedió en 2013 y que efectivamente entonces muestra este movimiento en el hombro izquierdo, forma la cabeza y luego forma de nuevo el hombro derecho, y ese mismo movimiento se replica, el clavicular hasta la cabeza se replica hacia abajo una vez rompe la tendencia bajista. Entonces también es un indicador que de formarse podría estarle explicando a uno pues esos movimientos, y son buenas oportunidades para uno aprovechar una vez uno ve esta formación de este tipo. Listo. Y bueno, en cuanto al hombro, cabeza, hombro, algo muy pequeño como tal para cerrar. Esto es un indicador que sirve mucho. Aquí básicamente lo que está diciendo es el mercado ya agotó la mayor parte del movimiento alcista, y como esto es un tema de si uno pierde la fuerza, el otro lo puede retomar, pues básicamente el mercado se anticipa acerca de un movimiento, lo que podría ser un cambio de tendencia en la medida de que confirme ese nivel muy importante que Sharon les hablaba, ¿sí? Que se llama la clavicular, ¿sí? Algo también que les quería decir era que no tiene que ser perfecto simétricamente. O sea, nosotros acá hicimos uno, intentamos buscar uno que fuese muy claro, pero hay hombros, cabeza, hombro. Puede ser un hombro torcido, que puede ser la cabeza no tan clara, pero el mensaje tiene que ser el mismo, ¿sí? Y bueno, y pues ya para cerrar, les quería mencionar acerca de dos puntos muy importantes en el análisis técnico. Y es uno, porque estos indicadores funcionan, porque la mayor parte del mercado los usa, ¿sí? Y si todos usamos lo mismo, y si todos tenemos como la misma expectativa, es decir, si todos creemos que los 3.000 en Ecopetrol son muy importantes, o ahora los 2.000, pues esa expectativa se convierte en un hecho, ¿sí? Y es que esto desde que inició no funcionaba de la misma forma que funciona ahora, y es principalmente por esto, porque si todos creemos lo mismo, pues vamos a hacer que fuese realidad, ¿sí? Pero lo segundo es que esto no es una ciencia exacta, y esto es lo más importante en análisis técnico. En análisis técnico no se trata de que 1 más 1 igual a 2, no. Sí, en análisis técnico puede que en esta vez me funcionó, esta vez no, puede que esta vez me confirmó el nivel, pero esta vez no me lo confirmó, sí, y de por qué es muy importante esto, porque sí, no, uno no puede decir que este tiempo es diferente, sí, pero uno no puede decir tampoco que este tiempo es igual, ¿sí? Y es muy importante. Es como lo opuesto a lo otro, pero esto no es una ciencia cierta, y si uno dice, uy, es que estoy analizando ese activo, ¿cuál indicador me sirve? La mayor recomendación es una prueba error de ese indicador. Y es decir, si este indicador ha funcionado en la historia, este indicador, este activo lo ha respetado, este nivel, este activo lo ha considerado como importante, ¿sí? Porque eso es lo que verdaderamente lo que va a dar validez o no sobre como tal, el indicador, o como tal sobre el nivel. Entonces, es algo muy importante. Y a lo que nosotros hacemos, y los agentes del mercado hacen mucho, y es un backtesting. ¿Qué es un backtesting? Es probar muchas veces, replicar muchas veces el mismo indicador y ver de cuántas esas veces, cuál es la probabilidad de éxito y cuál es la probabilidad de fracaso de ese indicador. Y es muy importante al momento de, como tal, hacer una estrategia en cuanto a análisis técnico, porque no siempre va a funcionar. Si esto no siempre va a funcionar, si funcionara todo, seríamos ricos, sí, de verdad,
pero es algo de que es muy de tener clara la estrategia, muy de tener claro cuáles son mis objetivos, mis niveles y qué indicador voy a usar. Y en la medida de que me cambie la estrategia, es cerrar mi posición, en la medida que me toque mi stop loss, es cerrar mi posición, porque uno de los peores errores que uno puede cometer en bolsa es creer que uno tiene la razón y uno va en contra de un mercado que puede tener más razón que uno. Y la humildad es algo bastante importante y el hecho de decir, ay, no me salió la estrategia, es un acto de humildad de decir, no, pues no, no le pegué a esta y no pasa nada. Si ya todos nos hemos equivocado, los traders grandes se conocen más por sus errores que por sus victorias y eso es lo que hace la diferencia. Nada, pues queríamos dar esa pequeña charla acerca de lo que es el análisis técnico. Gio les va a contar un poco más acerca de cosas prácticas de la plataforma. Pues queríamos saber, ¿tienen alguna pregunta? Igual pues recordarles que estamos grabando la sesión y que se las vamos a hacer llegar, no solamente a los clientes que están hoy, sino a los clientes que se inscribieron y que por alguna razón no pudieron asistir, ya que va a haber una segunda fase basada en esta teoría y es la fase práctica. Entonces, pues si no tienen ninguna pregunta que no he visto en el chat, pues